Amém, graças a Deus. Hermanos, eu escutava aí, uma vez, era um podcast, era uma entrevista com uma pessoa, um homem que se diz hoje uma mulher, e se hizo todo aí o procedimento, aunque se ache biologicamente um homem, se reconoce hoje como uma mulher. E essa pessoa decía acerca de Deus, e hablando acerca de Deus, se le perguntaram: ¿vos crees en Dios? Y esa persona decía: yo no creo en el Dios bíblico. La persona decía: yo no creo en el Dios bíblico. Yo creo en el Dios que yo he creado acá en mi cabeza. Este Dios bíblico yo no creo. Yo creo en el Dios que yo he creado acá en mi cabeza, y en acuerdo con el Dios acá que yo he creado en mi cabeza, yo voy a vivir y yo estoy bien con este Dios. Pero le preguntaron más a la persona: ¿no tenés miedo del infierno? Y la persona dijo: yo no, si este Dios me quiere enviar al infierno, es su problema. Va a perder, no va a tener contacto conmigo. Este Dios más no va a tener este contacto conmigo. ¿Qué tal, Abraham? Mi hermano. Todo bien. Buenas noches. Buenos días, Abraham. No va a tener contacto conmigo. El que va a perder por no tener contacto conmigo. Hermanos, nosotros de hecho vivimos en una sociedad donde la gente quiere moldear a Dios en acuerdo con su propia voluntad. Ya no soy yo más quien me someto a este Dios, sino yo quien voy a moldear este Dios en acuerdo con las ganas de mi corazón. Son los días de hoy. Y eran los días también del profeta Jeremías, en acuerdo con el texto que hemos visto acá. Te hago acordar que Jeremías ha sido llamado por Dios para predicar la palabra en un tiempo muy complicado. Era un tiempo en que el pueblo de Israel estaba apartado de las cosas de nuestro Señor. Y por estar apartado de las cosas de nuestro Señor, cada uno vivía en acuerdo con la voluntad de su propio corazón. O sea, son los días de hoy. Cada uno va a vivir en acuerdo con que le da ganas en su corazón. El Señor le había llamado a Jeremías para confrontar este sistema y a decirles que iba a venir un enemigo, como vino después, la Babilônia, que destruyó a Jerusalém. El templo construido por Salomón se fue a ruínas, al derrumbe. Y se dice en la Biblia que Jeremías le preparaba el pueblo. Es necesario arrepentirse. E o pueblo não lhe dava ouvidos. Havia outros profetas que aún decían, profetizavam coisas buenas. Não, nada disso vai passar. Porque profetizavam lo que a gente queria escuchar. Jeremías não. Profetizava lo que a gente necessitava escuchar. E nisso, Jeremías confrontava o sistema de sua época, chamando o pueblo para o arrependimento. Lastimosamente, acá temos a resposta do pueblo. Como ha sido toda a história? Primeiro, o Senhor le chamou Jeremías a la casa del alfarero. É increíble, hermanos, como há profissões, como estou em espanhol? Profissões. Como há profissões no mundo que permanecem e são igualitas hasta hoje. La marcenería é uma profissão igualita, hermano. Hacen as coisas igualito desde os tempos bíblicos. Pero há uma coisa mais que se hace igualito: el alfarero. Es la misma manera. Hoy nosotros vivimos en tiempos tecnológicos, el chat GPT, las cosas, el internet, son tiempos tecnológicos. Pero un vaso, un florero, o lo que sea, florero, vaso, florero, vaso, nosotros vamos a hacer la misma manera, un jarrón. Um jarrón nosotros vamos a hacer de la misma manera desde los tiempos antiguos. Es muy lindo. El Señor le llamó a Jeremías: tú te vas hasta la casa del alfarero. Y Jeremías se quedó allá parado mirando. E o alfarero, como vai trabalhar, irmão? Há que ter um dom especial para isso. Porque há uma rueda grande e vos vas a ter um mecanismo que vas a mover acá com os pés.
y es igualito de los tiempos bíblicos, hasta hoy es igual. Y tenés el barro. El barro tú vas a trabajar y mientras se va a girar la rueda, tú vas a moldear el barro por el giro de la rueda, el barro que ya estaba entonces preparado para tanto, y vas a moldear. Hay que tener muchísimo talento, hermano. Yo no tengo este talento para isso. Iba a sair uma coisa sem sentido algum. Moldear de acá para allá, não iba a sair um floreiro, nem um jarrão, não iba a sair coisa alguma. El alfarero não. Sabia preparar as coisas como se devia preparar. E Jeremias lo mirava bem. E el alfarero era meticuloso. Não queria hacer uma coisa qualquer. Porque el buen alfarero va a querer hacer un buen servicio, una buena tarea, un buen trabajo. O sea, mientras estaba haciendo su tarea, se dice acá en la Biblia, no salió bien. ¿Qué hizo el alfarero? Rompió acá se dice vaso, hermano. Rompió a la vasija. Rompió la vasija de barro y empezó a trabajar una vez más. El Señor le dijo al profeta, tú te vas allá, versículo de número 2. Y el profeta se levantó y se fue. Increíble la obediencia del profeta. O que yo voy a aprender en una casa del alfarero? Quizás el Señor me lleve al templo para aprender su palabra. Pero o Senhor que lhe queria dizer algo em la sencillez de la tarea del alfarero. Pode parecer, hermano, que há vezes que o Senhor nos quer dizer uma ou outra coisa e não hacemos caso. Pensamos, isso é sencillo em demasia. Isso é muito raro. Pero o Senhor le levou a Jeremias hasta a casa del alfarero para ensinar-lhe algo. E Jeremias, muito obediente, versículo de número 3, descendió y se fue hasta la casa del alfarero a ver como trabajaba el alfarero. Hermano, es un principio de la obediencia. Si nosotros queremos aprender más acerca de las cosas de Dios, tenemos que mirar cómo se portaba Jeremías. El Señor le dijo, tú te vas a la casa del alfarero porque allá yo voy a decirte algo. Ele le podia contestar a nosso Senhor, Senhor, por que não el templo? Por que não me vou a la sinagoga? Ou me vou a outro lugar para el aprendizaje de la palavra? Por que el templo? Por que a casa del alfarero? Ele não le contestou ao Senhor, tão solamente le obedeció. Esse é um bom princípio. Em tempos loucos como este em que nós vivimos, la primera cosa que tenemos que aprender es contestarle a nuestro Señor con absoluta obediencia. Me parece a principio, hermano, que no tiene un sentido alguno lo que Dios me quiere mostrar, no me importa. El Señor sabe mucho más que yo. Entonces, yo me someto y me voy y tomo y me porto con obediencia en la presencia de nuestro Señor. Allá se fue hasta la casa del alfarero. Y mirando que el alfarero rompió la vasija de barro, no satisfecho con su trabajo, y quiso hacer una vez más, moldear del mismo barro una otra vasija, Jeremías comprendió lo que había dicho nuestro Señor. La primera cosa, hermanos, que tenemos que pensar es, el Señor se pone como un alfarero, moldeando nuestra vida. ¿Quién somos nosotros en este proceso? Nosotros somos el barro. Y el Señor empieza a moldear nuestra vida. Lo que se demuestra, hermanos, es que nosotros estamos absolutamente en las manos de nuestro Señor. Versículo de número 6. Mira ahí tu Biblia. En el versículo de número 6 se demuestra en las Escrituras que si es el Señor la figura del alfarero, nosotros estamos absolutamente en las manos del Señor. Yo soy el barro. El Señor me puede moldear como quiera. No me importa.
No soy yo quien me voy a que me portaré discutiendo con Dios. Hágalo lo que quieras, Señor, en acuerdo con tu voluntad. Lo que se ve en esta historia es que nosotros estamos en las manos de nuestro Señor. Toda la fe cristiana es una fe que empieza con la renuncia. Renunciamos a nosotros mismos. Jesucristo mismo había dicho, aquel que quiere ganar su propia vida, pierde. Pero aquel que pierde su vida en favor de mí, va a ganar. Es lo que yo comprendí un día. Yo era joven, yo quisiera vivir mi vida, y yo estaba viviendo mi vida en acuerdo con las ganas de mi corazón. Y yo no me importaba con el Señor, yo no me importaba con la enseñanza que había recibido de mi madre en la iglesia, desde el principio. Yo quería ser el propio alfarero de mi vida. Yo quería moldear mi vida. Yo, como el barro, quería decirle cómo yo quisiera ser. Hasta que aprendí, a través del Evangelio de Jesús, que es imprescindible la renuncia. Yo renuncié a mi propia vida y ya no soy yo quien vivo. No es eso que está en la Biblia, sino Cristo quien vive en nosotros. O sea, yo comprendo que yo estoy absolutamente en las manos de nuestro Señor. Y yo no tengo miedo. Yo no me preocupo más. Yo no tengo miedo. Yo descanso porque yo sé que estoy en las manos de un buen alfarero. Pero hay más. Si yo estoy en las manos de un buen alfarero, yo le digo al Señor, Señor, haz lo que quieras con mi vida. Hazme como quieras. Lo que sea, como sea, ya no es más la voluntad de mi corazón, hermanos. Es lo que quiera nuestro Señor. Yo siempre te digo, si yo pudiera elegir, yo no sería pastor. Yo sería otra cosa. Si yo pudiera elegir, yo no sería ni misionero, hermano. Quizás yo quería saber lo que yo había hecho, Fabián. Mi primera graduación ha sido de cinema. A mí encantava o cinema. E havia lá a graduação de cinema. Tentei primeiro. Depois entrei em comunicação para periodismo. Me encantava, coisas assim. E até que deixei. O Senhor lo dejé. Eu tinha um chamado para outra coisa. E lo dejé uma universidade pública federal para ir para o seminário. Me chamavam de louco. Mis padres, minha madre se preocupou em demasia. Já era crescente, já sabia como havia sido minha vida 2 anos antes, 3 anos antes. Quizá era uma nova aventura de minha cabeça ser pastor hoje. Ao mesmo tempo, eu já sabia também como sofriam pastores fieles a Deus, como sofrem de persecução. Então, eu dizia, não é mais forte que eu. Não sou eu quem vivo, sino é Cristo quem vive. Entonces, que sea, el Señor puede hacer lo que quiera con mi vida. Es así. Yo no estoy en el comando. Yo no estoy en el dominio de mi propia vida. Porque yo renuncié a mi propia vida en favor de Jesucristo, nuestro Señor. Pero hay más. En este texto se nota también que en esto todo, hermanos, nosotros somos absolutamente sumisos. El Señor entonces, versículo 8 a 9, 10, el 11, se demuestra claramente que nosotros somos llamados a una vida de submisión para estarmos en los caminos de nuestro Señor. Ahora, hermano, delante de esta palabra que Jeremías levantó al pueblo y les dijo que era necesario mirar a Dios como un alfarero, y que ellos eran el barro, que era imprescindible estar en las manos de Dios, que comprender que el Señor va a hacer lo que quiera en nuestra vida, porque renunciamos, que nos sometemos a la mano de nuestro Señor, a los fundamentos, a los valores, a los mandamientos, a los designios de nuestro Señor. La respuesta, la contestación del pueblo tendría que ser esta: heme aquí. ¿No ha sido la palabra de Abraham? Heme aquí. ¿No ha sido la palabra de Moisés? Heme aquí.
No ha sido la palabra de Isaías, heme aquí, Señor. ¿Cómo ha sido la contestación del pueblo? Era el pueblo de Dios. Era en Jerusalén. Era el pueblo de Israel. ¿Y cuál ha sido la contestación? Versículo de número 12. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Una cosa es escuchar eso del mundo afuera. Del mundo afuera se espera esto. Pero está acá era el pueblo de Dios contestando a una palabra, a un llamado de nuestro Señor. Es en vano. Es de balde que tú prediques. No es la saga del profeta que nadie le escuchó. Es en vano. No nos importa que tú prediques, porque nosotros vamos a seguir en pos nuestros ídolos, en acuerdo con lo que está en nuestro corazón. Lo que es este mundo, hermano, es pensar que en este mundo afuera, en acuerdo con el texto, la gente piensa que es el alfarero. Ya no es más Dios moldeándonos. Somos nosotros moldeando un Dios en acuerdo con la concupiscencia o con las ganas de nuestro corazón. Yo no quiero seguir al Dios de la palabra, como la persona que yo te dije en el principio. Yo quiero seguir el Dios que yo he hecho en mi propia cabeza. Y yo voy a seguir este Dios. O sea, ahora es la gente que está en la silla del alfarero, moldeando un Dios en acuerdo con su propia voluntad. ¿Y vos? ¿Dónde estás? Yo me someto. Yo no estoy en la silla del alfarero. El alfarero es Dios. Él está sentado en su trono. Él va a moldear mi vida como quiera. Y como yo soy feliz siendo moldeado por Dios hasta hoy. Glorificado sea nuestro Señor. Triste es pensar que hay los que se asentaron de manera pretensa en la silla del alfarero y están moldeando un Dios que en todo va a decir, sí, está bien. No importa lo que yo hago, si yo voy en contra de los mandamientos de Dios, pero yo ya moldeé un Dios en acuerdo con la idea de mi corazón o de mi cabeza y voy a seguir este Dios. Ese es el mundo que confrontaba a Jeremías. Este es el mundo que confrontamos nosotros. Gente que se assenta en la silla del alfarero y moldea cada uno a su propio ídolo. Y dicen, no nos importa, yo voy a seguir el ídolo que yo moldeé acá. Y voy a seguir lo que da ganas en mi corazón. Que se levantem más profetas como Jeremías, hermanos. Que seamos como Jeremías. E confrontemos aquellos, incluso os religiosos, que se dizem cristianos como nós, pero que não observam a palavra e moldearam um Deus em acordo com seu próprio coração. Que sejam confrontados por nós e le vamos a dizer de maneira clara nas escrituras sagradas. Uno solo es el alfarero, es nuestro Dios. Él va a moldear nuestra vida en acuerdo con su voluntad. Estamos en las manos de Dios, que haga el Señor como quiera, y yo me someto a las manos de nuestro Señor. Triste es la respuesta del pueblo de Israel. Triste es la respuesta del mundo aún hoy. Que seamos nosotros como Jeremías y prediquemos que hay un alfarero moldeando nuestra vida para su gloria y para su honor. Que así lo sea en el nombre de Jesús. Amén, hermanos.